Buenas tardes y bienvenidos a Las Cosas Como Son. El día de hoy, el primer ministro Alberto Otárola invitó a ex primeros ministros, creo que en total asistieron 6 de los que fueron invitados, a una reunión en la que expuso lineamientos de su política general, la del gobierno de Dina Boluarte, plasmados en un documento que ya conocíamos, que ha sido publicado además en El Peruano, Compunche Perú. Ese fue el motivo formal de la invitación. Hemos invitado nosotros a Pedro Cateriano, que asistió a esta reunión en su calidad de doble ex primer ministro, porque él ha sido primer ministro bajo el régimen de Ollanta Humala y posteriormente bajo el de Martín Vizcarra también. Señor Cateriano, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Fernando, encantado de estar en el programa. ¿Qué motivación percibe usted que el señor Otárola tuvo para convocar esta reunión a la que asistió usted junto a un ex primer ministro de la época de Toledo, 2 de la época de Alan García, y usted junto a Juan Jiménez Mayor de Ollanta Humala? Y el general Martos de Vizcarra. Del expresidente Vizcarra. Bueno, yo creo que tenía la intención de explicar el plan de gobierno y aparentemente se desprende de esta explicación, dicho sea paso un análisis político personal, que la intención del gobierno es, me da esa impresión, quedarse hasta el 2026. El gobierno cree que ya la presidenta Boluarte ha cumplido con su palabra al haber enviado al Congreso las reformas para el adelanto de las elecciones generales, que como todos sabemos, el Congreso ha archivado, y me parece que el gobierno cree que como esta es una tarea del Parlamento y el Parlamento ha dado toda clase de explicaciones de manera tácita y expresa de que no se van a mover, no van a adelantar las elecciones generales bajo ninguna circunstancia, me da la impresión que el gobierno está conforme con esta actitud parlamentaria. Eso supondría tener un verdadero plan para los más de 3 años que le quedan a este mandato, un plan que pueda convencer y que se pueda llevar a la práctica en las actuales circunstancias. ¿Este plan Compunche Perú está a la altura de eso? Yo creo que no, y además tampoco está a la altura de la grave crisis la conducta parlamentaria. Entonces, si el gobierno y el Parlamento no tienen conciencia cabal de la magnitud de la crisis, poco es lo que se puede hacer en realidad. Yo no tengo ningún inconveniente en mencionar lo que le manifesté, porque lo que digo en privado lo digo puede en público. decir aquí en RPP y en público. Sí, bueno, toqué la problemática de las relaciones internacionales, que esta conducta intervencionista de López Obrador y de Petro habían tenido un efecto dañino a nivel internacional y también credibilidad en el Perú, porque según alguna encuesta, el 51% cree en las mentiras de López Obrador y de Petro. Y le dije claramente que esa batalla comunicacional la estaba perdiendo el gobierno y que por lo tanto había que rectificar. Se mencionó también el tema de la minería ilegal, ¿no? Cómo el oro peruano ingresa ilícitamente a Bolivia, y Bolivia, que no es productor de oro, exporta el oro peruano. Mencionó algunos temas de inteligencia que por razones obvias prefiero no comentar. Y también toqué el tema de las reformas políticas, es decir, este gobierno está, digamos, casi con los brazos cruzados como tú, Fernando, en este momento, porque no ha planteado reformas políticas necesarias. Por ejemplo, esta malinterpretación de la Constitución, el mal uso de la vacancia por incapacidad moral permanente. Lo dije claramente, se advirtió cuando se vacó a Kuczynski o se forzó su renuncia, que esto abría una vía para la absoluta anarquía en el Perú. Y eso es lo que ha ocurrido. En ninguna democracia sólida o débil, Fernando, existe este procedimiento casi nazi para cargarse presidentes. Ninguna democracia ha tenido en América Latina en tan breve tiempo el número de presidentes que hemos tenido. Y esto hay que detenerlo.
Y creo que acá tiene una responsabilidad. Si el Parlamento no quiere reformar este artículo constitucional porque implica una pérdida de poder, entonces que se establezca el impeachment o juicio político como en el sistema presidencial, pero no contar con este procedimiento que genera, es decir, esta semana la noticia a nivel internacional va a ser nuevamente que la izquierda pide la vacancia de la señora Boluarte. Dicho sea de paso, Fernando, esa izquierda que convierte en monstruos a sus elegidos. Hoy en día uno no puede mencionar el tema Fujimori porque lo acusan de fujimorista. Pero ¿quién eligió a Alberto Fujimori, Fernando? La izquierda, con el apoyo del APRA liderada por Alan García, para impedir la victoria de Mario Vargas Llosa. Luego, ¿cuáles fueron las consecuencias de ese acto político que lideró García? El deterioro de la democracia peruana. Esta izquierda también, Fernando, ha votado por Castillo y por la señora Boluarte, porque no es, dicho sea de paso, una grave equivocación de la presidenta decir que se vota por el presidente y que la campaña es diferente. No, se vota por una fórmula. Y cuando usted le dio todos estos argumentos al señor Otárola, ¿qué le contestó? Bueno, que tomaba nota al final de todas las intervenciones. Tomaba nota. Tomaba nota. De acuerdo. Ahora, usted dice este tema de Fujimori y de la señora Boluarte no lo toqué, ¿no? Sí. Esa colación a raíz de lo que estamos conversando. De acuerdo. Ahora, usted dice bien que ha habido una retórica muy, digamos, activa de la parte de López Obrador y también del presidente colombiano Gustavo Petro. Pero respecto de la inserción internacional y de imagen del Perú, hay otros actores también, felizmente no hay ellos dos, ni el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Papa, la ONU, que se han centrado en el problema de los muertos, la cantidad excesiva de muertos. ¿Ese tema fue abordado en la reunión de hoy? Ese tema lo toqué. Le mencioné que no era posible en democracia ese número de muertos y que el gobierno debe una explicación a la ciudadanía y a la comunidad internacional sobre lo que ha pasado. ¿Y quién le contestó a ese punto preciso? Y además, porque este asunto no solo ha generado conmoción nacional, sino internacional, y es motivo, o ha sido motivo de indagación en la OEA, y también está en trámite en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El expresidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, apoyó mi planteamiento, él amplió y destacó la importancia de decir la verdad, que en democracia la autoridad de un origen legítimo no puede ocultar la verdad. En este caso sobre el uso excesivo de la fuerza. Y la cantidad de muertos. Es decir, un ministro de Defensa sabe lo que ocurrió luego de un operativo, porque tiene todo el poder para recibir la información, no solo del jefe del Comando Conjunto y de los comandantes generales, sino también si el ministro considera que la información que ha recibido es insuficiente, puede llamar a los oficiales y puede llamar a los jefes en el terreno. A los jefes, cosa que ha ocurrido. Entonces, el gobierno simplemente no ha dado acá explicaciones valederas, creíbles. Y este es uno de los graves problemas que tiene en el manejo también de las relaciones exteriores y que aprovechan López Obrador y Petro. Pero hay un fundamento ahí real, independientemente de lo falso que puede ser lo que dice López Obrador y el señor Petro. Ahora, el problema grave es que el ministro de Defensa de la época es el que lo ha invitado a usted hoy, es el actual primer ministro. Entonces, aparentemente hay un conflicto ahí, sea que no se previó la magnitud de la reacción que las muertes podían causar. Y además, Fernando, es un tema en el cual, de acuerdo a la Constitución, la responsabilidad política la tienen los ministros de Estado, por separado o el gabinete en su totalidad. Entonces, acá sí hay un aspecto que es crítico. Ciertamente tocamos otros aspectos como, por ejemplo, la injerencia de López Obrador y su violación a los compromisos internacionales, como es el caso de la Alianza del Pacífico, en donde con un silencio casi cómplice, Colombia y Chile están aceptando
esta vergonzosa arbitrariedad sí, de López Obrador, ¿no? Ahora, mientras ustedes conversaban, seis primeros ministros y el actual, la señora presidenta Dina Boluarte tenía que dar explicaciones a la Fiscalía. Ese tema, esa situación que está atravesando la presidenta, ¿fue materia de la reunión de hoy? Se mencionó en términos generales que, como toda autoridad democrática, tiene la obligación de dar cuenta de sus actos, ¿no? Y ahora, de cooperar naturalmente con la acción de la justicia. Usted, además de ser... De dar cuenta de sus actos, ¿no? Y ahora, de cooperar naturalmente con la acción de la justicia. Usted, además de ser de haber sido primer ministro, ha sido ministro de Defensa. O sea, el sector lo conoce particularmente bien. ¿Cuál es el estado en que la señora Boluarte ha hallado el ministerio? ¿Qué ha pasado con el ministerio durante los 16 meses de la gestión de Pedro Castillo, del Ministerio de Defensa y de nuestro Sistema Nacional de Inteligencia General? Prefiero no responder. Creo que con esta respuesta estoy dando a entender lo calamitoso que ha sido el gobierno de Castillo, ¿no? Pero hay responsabilidades ahí también. Habrá claro que establecer sí, las responsabilidades. ¿Quién obviamente ha permitido que un político, por muy presidente que sea, tome eventualmente decisiones nocivas para nuestro sistema de inteligencia, exponiendo a la vulnerabilidad de nuestro país? No solo de las Fuerzas Armadas, sino de la Policía Nacional. Estamos viendo, con lo que ha cantado este sujeto denominado El Español, que formaba parte de la organización criminal de Castillo, que él mantuvo oculto al sobrino. Si Castillo tenía esta cercanía con Fernández, creo que es Hernández, ¿no? Jorge Hernández Fernández. Con Jorge Hernández Fernández, no le contó que él ocultaba a su sobrino supuestamente prófugo de la acción de la justicia. Y yo creo que este es otro aspecto penal que agrava más la conducta delictiva de Castillo, ¿no? Acá ha habido, por lo tanto, una organización criminal que no solo buscaba romper el orden constitucional, sino que en la práctica actuó para copar primero la Policía Nacional y seguramente de manera posterior las Fuerzas Armadas. Pero hay que señalar, Fernando, en este contexto, que de todo lo malo ocurrido, felizmente, las Fuerzas Armadas no apoyaron la iniciativa golpista de Castillo, ¿no? De acuerdo. Ahora bien, ¿cómo explica usted que hayan pasado 3 meses y medio y que haya hecho falta que se produzca la crisis de la semana pasada para que el gobierno actual cambie al comandante general de la policía y se haga patente que han habido disfuncionamientos, por decirlo suavemente, disfuncionamientos graves en la conducción de la policía? Bueno, no hay que olvidar, Fernando, que la presidenta Boluarte formó parte del gobierno de Castillo, es decir, cuando fue ministra de Estado, a lo largo de todo el tiempo que se desempeñó como presidente Castillo, ella en las peores circunstancias guardó silencio. Yo no soy de los que cree que ella de la noche a la mañana se ha convertido en una demócrata ejemplar, no. Ella ciertamente ha defendido el orden constitucional, sin duda alguna. Ella ha accedido legítimamente y su sucesión constitucional la convirtió en presidenta de la República. Pero de ahí a creer que estamos frente a la Mujer Maravilla, a la Beata Boluarte, como diría un ex parlamentario, tampoco. Bueno, han habido también algunos casos que han dado lugar a investigaciones de su gestión como presidenta ya, vinculadas a personas allegadas a ella, ¿no? Bueno, y además que por lo menos refutan los testimonios originales de la presidenta. Y yo creo que esta situación agrava desde el punto de vista de la credibilidad, Fernando, porque uno de los graves problemas que tiene la presidenta Boluarte es que la gente no confía en ella. Esto se refleja en las encuestas. En la de ayer del IEP es bastante patente. Bueno, no llega al nivel del Parlamento, que ya... No, 6% de respaldo ya creo que es una situación
patética. Y eso antes de los allanamientos, ¿ah? Antes de los allanamientos. Patética, pero comprensible, ¿no? Porque el comportamiento del Parlamento también, Fernando, esto de encubrir a los niños de Acción Popular, esto de no permitir la acción de la justicia, ha traído estas consecuencias. Entonces, si hacemos un análisis sereno, con un gobierno desgastado, sin credibilidad, sin apoyo, y con un Parlamento con una reputación, digamos, de 6%. Vergonzosa, yo no sé cuál es el planteamiento de la presidenta Boluarte para salir de esta crisis política cuando aparentemente han descartado el anticipo de las elecciones generales tanto a nivel parlamentario en este como plan, gobierno. Se supone que hay algunas respuestas porque hay un capítulo que es paz social y gobernabilidad, el primero, el segundo es concertación y diálogo nacional. Mucho diálogo no se ha visto, y bienvenido el que han sostenido ustedes 6 con el primer ministro actual, pero un diálogo entre los actores políticos no se ve, ¿no? Bueno, el diálogo es fundamental en democracia, Fernando. Uno puede estar en contra, puede tener posiciones opuestas, pero en circunstancias como estas hay que abrir el espacio. Y yo creo que el gobierno tiene la obligación de dialogar. Ahora, si va a dialogar con la intención de persuadir y convencer que ya no son necesarias las elecciones generales anticipadas, creo que va en contra de un grupo mayoritario de la ciudadanía que considera que eso debe ocurrir. Ahora, ¿cómo debe ocurrir, Fernando? Con reformas políticas. ¿Cuáles? Usted ha mencionado yo una. creo, por ejemplo, el tema de la incapacidad moral, es decir, zanjar el debate jurídico o restablecer o mejor dicho, establecer el juicio político o impeachment para que el presidente pueda ser acusado constitucionalmente durante su mandato. El restablecimiento del Senado también me parece algo importante que no da la impresión de ser un tema tampoco de interés en el Parlamento. Y de otro lado, creo, Fernando, que el tema de la gestión pública tiene que ser debatido con franqueza. Hoy mencionó, por ejemplo, el presidente del Consejo de Ministros, Otárola, el tema de la situación del agua potable en Juliaca. Y yo le dije que no solo era el tema en Puno. ¿Sabes cuántas empresas públicas tiene Puno, no? Sí. 5 empresas públicas. Sí. El año pasado se le asignó 1.106 millones de soles. Ejecutaron 166. En los últimos 5 años, 2.600 millones de soles que ha dejado de ejecutar el gobierno regional de Puno. Pero esto es a nivel nacional. Tenemos 50 empresas públicas prácticamente quebradas, manejadas políticamente. Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias? En cobertura de agua potable solo superamos a República Dominicana y Haití. Él mencionó que se han encontrado casos de corrupción en Sedapal, en Puno también, y que se van a tomar medidas. Mencionó específicamente que la ministra Jamia Pérez de Cuellar estaba al tanto de estas situaciones. Y bueno, acá, Fernando, estamos ante una violación sistemática de los derechos humanos de parte del Estado contra 3,5 millones de compatriotas que no tienen agua potable. Cuando la gente protesta en Juliaca, en Puno, porque no tiene agua potable, su protesta es legítima, justificada. Y frente a eso, ¿qué hace el Estado? Por el momento, poco más que palabras. El tiempo nos corre y yo quisiera preguntarle sobre su iniciativa, junto a algunos compañeros de armas, algunos de ellos antiguos, creo, desde la época de Libertad, de crear un nuevo partido político. Alguna vez lo he escuchado hacer declaraciones en el sentido de que han tenido dificultades reglamentaristas. Libertad Popular, se llama su partido. Explíquenos en qué fase se halla en el proceso de inscripción de ese partido. Bueno, en realidad esta es una iniciativa de Rafael Belaúnde Llosa, que es el presidente de Libertad Popular, y que desde que inició este proyecto yo lo he apoyado decididamente porque considero que puede ser una alternativa de gobierno importante en defensa
de la libertad, de la economía de mercado, de un Estado justo y eficiente. El día de hoy, preliminarmente, la RENIC nos ha informado que ya hemos superado el requisito legal de los afiliados, más de 26.000 afiliados, y de los comités, 71 comités, si no me equivoco, a nivel nacional. Esta, digamos, Fernando, es la etapa más compleja de todo el proceso de inscripción. Ahora, la siguiente etapa, bueno, primero vamos a esperar la notificación oficial, no hay que cantar victoria nunca antes de tiempo, y luego viene el proceso de la verificación de los estatutos, que esta es una competencia del Jurado Nacional de Elecciones, y finalmente el periodo de tachas. Así que considero que la etapa más complicada ya la ha superado, y yo tengo que agradecer a los miles de peruanos que se han sumado a la causa de Libertad Popular. Ahora, naturalmente. Y junto a su partido, Libertad Popular, y al de Rafael Belaúnde Llosa, naturalmente, hay otros 24. Se dice que habrán en total 25 partidos inscritos. Es muy delicado ir a elecciones con ese número de partidos. Puede suceder una fragmentación del voto que nos lleve a un resultado similar al del año 21. ¿Cómo piensan ubicarse en el espectro? ¿Qué tipo de alianzas a usted le parece razonable? ¿En qué margen conceptual cabe que Libertad Popular busque alianzas con otros para evitar la hiperfragmentación? Bueno, yo no soy vocero de Libertad Popular ni autoridad. Debo actuar con cautela y respeto a la autoridad. Si algo hemos hecho en este más de año y medio de trabajo es mantener la prudencia. Vamos a esperar la inscripción, que se oficialice la inscripción de Libertad Popular, y bueno, el presidente del partido, Rafael Belaúnde, espero que lo invite para que responda todas estas inquietudes que por el momento no estoy en condiciones de tomamos absolver. Nota entonces de la cautela con la que dice haber actuado en la construcción de este nuevo partido. Muchas gracias por estar acá y por habernos informado de los alcances de la reunión con el primer ministro Otárola el día de hoy, y también hacernos saber las cosas que le dijo con toda claridad respecto a algunas carencias graves que usted constata que siguen existiendo en el funcionamiento del Estado peruano y que terminan por ser pagadas como violación de los derechos humanos de los que carecen de agua en sus domicilios. 3,5 millones nos ha dicho usted. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y retomamos las cosas como son.